Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Semana de la Inclusión de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, semana que dimos en llamar Con Voz Propia. La idea, como venimos contando, es que cada una de las comisiones que conforman la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual puedan realizar una actividad. Ya hemos compartido varias, hemos tenido el placer de contar con la compañía de cada quien. Hoy la invitación es para la comisión de producción, donde las compañeras y los compañeros nos invitan a una reflexión que nos interpela muchísimo, podríamos decir, que son las experiencias laborales y las adecuaciones, las adaptaciones que en algunos casos hacen algunas empresas, en algunos casos son los propios profesionales quienes deben pensar los modos para poder adecuarse al espacio y para poder desarrollar su profesión de una manera autónoma y de la mejor manera posible. Es todo un tema, no solamente la experiencia, sino también la posibilidad laboral, ¿no? Sabemos que somos muchísimas personas, en Argentina, por ejemplo, 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales no todas cuentan con un empleo formal, ¿sí? Podríamos decir a grosso modo que de cada 10 personas con discapacidad visual, solo 2 cuentan con trabajo formal. Por lo tanto, ahí ya tenemos una idea de lo que ocurre. Y en otros países de América Latina pasa algo similar. Pero bueno, no quiero adelantarme más al desarrollo del contenido que las compañeras y los compañeros irán desarrollando. Como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado, además de las compañeras y los compañeros de la comisión de producción de la vicepresidenta, la señorita Lucía Soledad Velázquez. Hola, Lu. Hola José, buenas tardes a todas y a todos los de la comisión de producción de la red de comunicadores, también a quienes nos están escuchando, viendo desde el canal de YouTube. Esperamos que puedan pasar bien, que puedan disfrutar de esta actividad. Van a conocer varios testimonios, experiencias de compañeras y compañeros en cuanto a la inclusión laboral, un tema muy importante que, bueno, nos interesa a todas las personas y, como decía el presidente, a las personas con discapacidad muchas veces es un poco difícil llegar a este camino laboral. Bueno, es importante poder conocer experiencias de personas que ya están en ese ámbito para poder conocer también las adaptaciones, distintas experiencias que cada una y cada uno desde sus realidades y lugares donde viven nos pueden contar. Recuerden que esta es la tercera actividad que realizamos desde la Semana de la Inclusión, que comenzó el 25, y todavía la red de comunicadores con discapacidad visual tiene un montón de actividades más para ofrecer durante la semana hasta el día 3 de diciembre. Para dar inicio a esta charla de hoy, vamos a ver un video institucional de la red de comunicadores con discapacidad visual, donde en resumidos minutos vamos a comentar, hablar de la red de comunicadores con discapacidad visual para que las demás personas también conozcan a la red. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva.
Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad, Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Bueno, ahí escuchábamos un resumen de lo que hacemos desde la red de comunicadores con discapacidad visual y ya para dar inicio, ahora sí, a lo que nos trae hoy la Comisión de Producción de la red de comunicadores con discapacidad visual, le doy la bienvenida a Melissa Correa, secretaria de la red de comunicadores, y a todo su equipo. Bienvenida, Meli, buenas tardes. Meli, ¿estás ahí? Hola, Lu, ¿ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Lu, muchas gracias, José, por la bienvenida. Gracias por la presentación a esta jornada de la Comisión de Producción, que como bien decían ustedes, hoy nuestro objetivo es hablar de un tema puntual, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión laboral de los profesionales de la comunicación, de todas aquellas personas que de una u otra manera están vinculadas, ¿no? A todo lo que tiene que ver el ejercicio de la comunicación social. ¿Por qué digo social? Porque nos paramos desde un lugar, como siempre decimos, ¿no? Desde la diversidad, ¿no? La comunicación social no solamente como disciplina, sino también como forma de interrelacionarnos, como forma de poder acceder, ¿no? A una vida autónoma y de ejercicio pleno de los derechos, y en este caso puntualmente de la inclusión laboral. Un tema muy importante, ¿sí? Que en Argentina y el mundo tiene retos bastante interesantes cuando hablamos de números concretamente de inclusión laboral, de grado de cumplimiento de leyes, de ocupación de puestos de trabajo por parte de personas con discapacidad, en este caso visual. Son números bastante complejos, ¿no? En algunos lugares hay una cercanía mayor a lo que es la inclusión laboral y en otros lugares en el mundo todavía estamos muy lejos, ¿no? De lograr esta igualdad, como en muchos ámbitos de la sociedad, como en muchos temas, pero acá puntualmente en la inclusión laboral nos detenemos porque es lo que nos permite a todos los seres humanos ejercer nuestro derecho a una vida autónoma, ¿no? A poder ser el sostén de una familia, a poder planificar con autonomía económica, ¿sí? A partir de nada mejor que lo que es nuestra capacidad productiva, ¿no? Nuestra capacidad productiva como seres humanos en igualdad, ¿sí? Al igual que el resto de las personas de la sociedad que no tengan discapacidad. Y acá, desde la Comisión de Producción, elaboramos un informe para dar cuenta un poquito de algunos números y algunas, ¿no? Situaciones, es simplemente un recorte, esto es importante aclararlo, de algunos países del mundo y de Argentina,
¿sí? Donde tratamos de ilustrar un poquito cómo está el estado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Otro punto importante, el informe, más allá de que nuestra jornada está situada y está pensada, ¿no?, en la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, la realidad es que no hay datos concretos de cómo está la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, es decir, ciegas y con baja visión. Esta es otra falencia que tenemos, ¿no? Que también es para analizar, porque en la medida en que no tenemos estadísticas de colectivos puntuales, es difícil pensar en políticas públicas. Es difícil pensar en cuestiones que nos habiliten, ¿no?, el apoyo y la asistencia a las personas con discapacidad para que ejerzan el derecho al trabajo. Así que este informe está puntualmente hecho a partir de la inclusión laboral de personas con discapacidad en general, ¿sí? Vamos a escucharlo. Igualmente quiero agradecer hoy también a Matías Villalba, que es nuestro compañero voluntario, que nos va a estar dando ahí un apoyo, un sostén, ¿sí?, para tratar de ir relevando los mensajitos que haya, y que bueno, que la gente, digamos, también pueda escribirnos y consultar, ¿no?, al final de la ronda de preguntas a los compañeros. Así que bueno, Mati, muy bienvenido, y si podés compartirnos el audio del informe, lo escuchamos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, establece que los estados deben reconocer el derecho de estas personas a ganarse la vida trabajando en igualdad de condiciones, en un entorno laboral abierto, accesible e inclusivo para todos y todas. Pero, ¿sabés cómo es la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mundo y cómo son sus experiencias? La autonomía, la inclusión, decisión y capacidad productiva son algunas de las características que nos identifican a todos y también involucran a las personas con discapacidad, sobre todo en la búsqueda constante del acceso al trabajo. Sin embargo, en la actualidad, pensar en las posibilidades de inclusión laboral significa un verdadero desafío. Según el censo del año 2010 en Argentina, aproximadamente 5 millones de personas tienen discapacidad, de las cuales el 11% está en edad laboral activa y 8 de cada 10 no tiene trabajo, pero la cifra es más desalentadora si hablamos de mujeres con discapacidad, ya que solo 3 de cada 10 accede a un empleo formal. En otros países como Chile, la segunda encuesta nacional de personas con discapacidad del año 2015 señala que hay 2.836.818 personas con esta condición, de las cuales el 39% tiene trabajo. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, la desigualdad aumenta significativamente, ya que según el informe de inclusión laboral de personas con discapacidad del sector público de 2021, alrededor de 1 millón de personas tiene discapacidad y solo 2.567 tienen empleo. Además, es importante remarcar que 1.625 de ese total son hombres y 942 son mujeres. Por su parte, el informe del Instituto Nacional de Estadística de España sobre el empleo de personas con discapacidad del año 2020 indicó que 1.876.900 personas, es decir, el 6.2% de la población, tiene edad laboral, de las que el 34% está trabajando. En tanto, según la sexta encuesta nacional de personas con discapacidad de 2015, en El Salvador, 6.4% de la población tiene discapacidad y del 100% de este colectivo, solo el 27% tiene una ocupación, empleo u oficio. Entonces, construir oportunidades de empleo con igualdad y no discriminación es una obligación de los estados. Los países deben garantizar condiciones de selección, contratación y continuidad laboral adoptando las medidas que sean necesarias, incluyendo la accesibilidad y los ajustes razonables. Por lo tanto, contemplar estos ejes resulta fundamental para que las personas con discapacidad puedan alcanzar la independencia económica, la vida autónoma y el desarrollo pleno a partir de su capacidad productiva y el reconocimiento dentro de la sociedad como parte de la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Mati, por compartir ahí el informe. Es un informe realmente plagado de números, ¿no? Muchísimos números,
Nuestra idea también desde la red es generar un informe escrito. Entendemos que estos son temas muy sensibles y que lamentablemente necesitamos usar números para graficar, ¿no?, este tema que es la inclusión laboral y en muchos casos también hablar de esta desigualdad, ¿no?, que veníamos planteando. Es un informe que señala un poco el panorama de algunos países, como se mencionó, ¿sí?, Chile, Paraguay, El Salvador, España, Argentina, ¿sí?, ver un poquitito cómo está la situación de inclusión laboral. Remarcando nuevamente, ¿sí?, que estamos pensando ahí en personas con discapacidad, porque no tenemos datos más que en el mundo hay más de 100 millones de personas con discapacidad visual, y más de 900.000 en Argentina, según un último estudio que se hizo en el año 2018, pero no más datos que eso concretamente, ¿sí?, para elaborar este informe. Así que, ilustrando un poquito esta situación, sí, ya quiero iniciar con nuestro tema de hoy, que es, bueno, hablar, ¿no?, de cómo quienes estamos acá hoy presentes, que ya los voy a ir presentando, todo el grupo de compañeros, hicimos e hicieron, ¿sí?, para acceder a un empleo, cuáles fueron los retos, cuáles fueron los desafíos, qué herramientas utilizaron, ¿no? La jornada se llama Integración o Inclusión en el Trabajo, experiencias en primera persona del uso de herramientas para el acceso y la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. ¿Qué herramientas son las que nosotros los comunicadores utilizamos para valernos y poder acceder a un empleo? Así que acá sí ya quiero empezar a darle la bienvenida a todos. En primer lugar, bueno, a Luis Echivi, licenciado en Ciencias de la Comunicación de Córdoba, la provincia de nuestro país, Argentina, sí, miembro de Baja Visión Villa María. Bueno, él también trabaja en el Estado, sí, municipal de Villa María. Luis, bienvenido. Hola Melissa, buenas tardes, muy bien. Saludos para vos, para todos los compañeros y para toda la gente que está escuchando. Y bueno, muchas gracias por la invitación para participar de este lindo encuentro. Bueno, gracias Luis por sumarte, un compañero, gracias, y ya vamos a estar igual hablando un poquito ahí entre todos sobre la experiencia de cada uno. Por otro lado, tenemos a Matías Sánchez Caballero, como a él le gusta decir, del otro lado del Atlántico, ¿sí?, desde España, experto y asesor, ¿no?, en accesibilidad y baja visión, presidente de la Asociación Accesibilidad Visión Baja. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. Corregime si hubo ahí algún dato. Todo bien, gracias Meli, y muchísimas gracias por haberme invitado y poder participar en estas jornadas. Gracias Mati, gracias por sumarte. Vamos dándole también la bienvenida a Ismael Posadas, un aficionado a la radio, él se define así, ¿sí?, empleado administrativo en el municipio de General Pueyrredón, ¿sí?, esto es acá, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, ¿sí?, en la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad. Isma, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Meli? Muy, pero muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por la invitación y a charlar sobre este tema que es apasionante realmente y que tiene tantos inconvenientes, ¿no?, las personas con discapacidad para conseguir un empleo. Gracias por la invitación. Sí, tal cual, Isma, es así, es un desafío también hablar de este tema, pero bueno, un poco es hoy, ¿no?, nuestra tarea mostrar nuestras experiencias. Después tenemos a Camila Sauni, comunicadora y máster en accesibilidad, ¿sí?, para Smart City, y bueno, ella también es asesora y consultora en accesibilidad, ¿sí?, en relación a lo que es la comunicación, ¿sí?, y diseño. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida desde El Salvador. Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bastante contenta de estar con ustedes y de hablar de un tema casi que tabú, porque muchas personas pues no lo hablamos por miedo también a que posteriormente no nos den trabajo, por ejemplo, o cualquier cosa. Pero es un tema que hay que tocarse, que hay que abrirse para poder tener una verdadera inclusión, no solamente una integración laboral en nuestros países. Así que a platicar sobre ello. Gracias. Qué genial, Cami. Sí, así es un tema tabú, es verdad. Muchas veces nos da miedo hablar de nuestros propios derechos, ¿no? Porque hablar de inclusión laboral, de acceso al trabajo es un derecho,
Y a veces nos encontramos las personas con discapacidad en esa situación de no querer hablar por miedo a que nos afecte, ¿sí? En un posterior acceso. Y también estamos con Gustavo Villarroel, él es técnico superior en comunicación social, profesor en braille, también cofundador de Baja Visión Villa María de Córdoba, Argentina, ¿sí? Y él trabaja también en el municipio de Villa María. Gus, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, Meli, por la invitación. La verdad que sí, vamos a pasar un lindo momento compartiendo un tema muy importante como es el trabajo de las personas con discapacidad. Sí, Gus, así es. Bueno, ahí ya estamos todos, le doy la bienvenida. Estamos Cami y yo nada más, y va a haber un par de compañeras más, pero bueno, no pudieron estar, así que también le mandamos un saludo ahí a Flor y a Celes, que están un poquito ahí mal de salud, pero me parece importante remarcarlo, ¿no? Habíamos convocado también a compañeras para tener la experiencia de las mujeres con discapacidad, ¿no? Que también hay una vulnerabilidad todavía mayor en el momento de pensar, ¿no? En estos temas. Pero bueno, Cami y yo tendremos ahí ambas el desafío también de contar un poco qué es lo que nos toca y nos pasa. Pero bueno, compas, iniciando un poco con lo que nos toca hablar hoy, me parece que habíamos debatido y consensuado también en las charlas y debates que tenemos en nuestra red, dos términos, ahí también Isma, esta es la idea que entre todos charlemos, había hablado de convivencia. ¿Por qué? Porque habíamos puesto tres ejes, ¿no? ¿Qué es la integración? ¿Qué es la inclusión? ¿Y qué es la convivencia laboral? La integración, para situarnos un poquito y que la gente que también nos está escuchando entienda, queda muy ligada al modelo médico de la discapacidad, un modelo anterior de hace unos 30 años atrás, que hablaba que la persona con discapacidad tenía que ser rehabilitada para ser integrada a la sociedad. ¿Sí? Es decir, esta persona se la integraba, pero por ejemplo, ¿sí? Hacía algunos trabajos, en este caso puntualmente, que no estaban vinculados a su profesión, simplemente se les daba un lugar como para decir de alguna manera que se cubría un puesto laboral, que se les daba trabajo, pero no se contemplaba su capacidad productiva, su profesión, su oficio, sino que era simplemente esto de decir, bueno, lo integramos, le damos un sueldo digno, por ejemplo, ¿no? Para representarlo. ¿Qué es la inclusión? Bueno, la inclusión es cuando ya realmente hablamos de incluir a las personas con discapacidad, está más vinculado a lo que es el modelo social actual, que habla que las barreras están en el entorno, ¿no? La discapacidad está siempre que haya barreras en el entorno. ¿Y cómo lo vemos a esto en el trabajo? Bueno, siempre y cuando se incluya una persona con discapacidad en un puesto laboral, ¿sí? Y se necesite realmente cubrir ese puesto, se contemple la idoneidad de la persona con discapacidad, se contemple su profesión, su ocupación, ¿no? Todos los aspectos que hacen a la persona como trabajador, ¿no? No ya no simplemente, bueno, darle un trabajito para conformarlo, sino que realmente, ¿sí? Se consideren sus capacidades y sus condiciones y se pueda incluir laboralmente. Y ahí traíamos otro concepto un poquito más superador, del que hablaba Isma, que seguramente ya lo vas a poder nombrar, Isma, la convivencia, ¿no? En realidad convivimos y es saber convivir con las diferencias, con la diversidad. Son tres temas que vamos a ir desandando, estaría bueno que entre nuestras experiencias lo vayamos develando, pero bueno, quiero hacerles ahí una primera propuesta, a ver quién se anima a tomar la palabra primero y comentar, ¿no? Bueno, este desafío que hablábamos, ¿no? ¿Cuál fue el primer trabajo y cómo fue el proceso de selección y de contratación? ¿Cómo fue eso? ¿Quién se anima a tomar la palabra? Bueno, ya que nadie, perdón, no sé, intención. Nombra a alguien así, Sí, creo que porque todos si podemos no... hablar. Bueno, Sí, nombro a alguien, vamos nombrando, sí. ¿Cami? ok, bueno, en mi primera oportunidad laboral, realmente yo estaba en la etapa que la mayoría ya conocemos, que es la etapa de rebeldía y de no aceptación de la discapacidad. Por lo tanto,
Fue un proceso, se podría decir que normal, con entrevistas y todo. No me hicieron exámenes. Fue un trabajo en publicidad digital. Y yo no sabía nada de publicidad digital. Ahí me capacitaron sobre Facebook, sobre todo esto de las redes sociales, de la publicidad en redes sociales, en Google y todo lo demás. Pero yo estaba en eso de la rebeldía de no aceptarlo y por lo tanto pues tampoco lo dije. Ya posteriormente, ya unos meses después, sí tuve que decirlo porque no sé si la audiencia conocerá qué es la publicidad en redes sociales, que es de llenar varias casillas, varias fórmulas, igual en Google, y que de hecho un punto y una coma en el presupuesto varía totalmente qué es lo que se va a correr. Y lamentablemente eso fue lo que a mí me sucedió. Yo confundo puntos y comas y en una publicidad pues iban $10, o sea, 10.00. Confundí el punto con la coma y así imaginarán qué cantidad fue la que corrió. Lamentablemente pues no hubo ningún ajuste, en parte también culpa mía por no haberlo dicho desde un principio, pero ya después cuando lo dije que sí estaba afectando, pues no hubo ningún cambio, ninguna adaptación tecnológica para mí. Y pues meses después sucedió este incidente, cosa que tuve que salir corriendo de ese lugar, renunciar, porque sí, no hubo ajustes, no hubo comprensión, no hubo nada de lo que hemos estado hablando, ni de integración, inclusión, ni convivencia tampoco. Y fue una experiencia súper fea porque fue mi primer trabajo después de graduarme de la licenciatura en comunicaciones. Y yo decía, por un punto, y es la frustración, ¿no? Por un punto lo arruiné todo, ¿verdad? Y por no aceptarlo también, porque ese es otro punto muy importante, que al principio, no sé, los colegas también, ellos nos contarán su experiencia, pero cuando eres más joven y no sabes nada del tema y te dicen, tienes un problema en los ojos y tú dices, no, no es cierto, yo estoy bien, esa rebeldía, ese no investigar, también te cobra después el trabajo. En este sentido, pues fue el trabajo y lección aprendida desde esa vez. Ya después en cada entrevista sí daba un poco de miedo el decirlo o no, porque puede ser una desventaja para el empleador o bien puede ser una ventaja por cumplir una cuota que es la mínima en personas con discapacidad. Y bueno, me quedé con eso de lo digo o no lo digo, que también me imagino que han vivido los demás esa experiencia. Pero eso fue como el banderazo en mi área laboral, que sí, no lo dije y me fue súper mal. Posteriormente, Cami, pensando en tu experiencia, cuando te volviste a presentar a un trabajo, más allá de estos miedos que vos decís que obviamente te quedaron, ¿cómo fue esa aceptación de quienes te emplearon? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo lo viste a eso? Pues es que en ese momento yo aprendí que diciendo lo que pasa, que a mí no se me nota para nada la discapacidad, incluso a mí ni me creen cuando yo digo que tengo baja visión. El hecho de decirlo y sensibilizar a la persona es punto clave. Entonces, posteriormente sí, yo estaba con las entrevistas a otras oportunidades y sí, por la discapacidad fui denegada, o sea, no me dieron el trabajo, sí tuve problemas con eso, entonces al final era mejor no decirlo. Sin embargo, siempre me quedaba con la espina de que tengo que decirlo porque si no lo digo y me dan el trabajo, voy a tener el mismo problema de siempre. Y si lo digo y me dan el trabajo, pues es de Dios y es mi trabajo y ya van a tener que
pues cumplir con cuestiones de adaptaciones o cuestiones así. Entonces Claro. ya después, en el segundo trabajo, pues sí lo dije y sí se tuvo algunas intentos de ajustes, intentos de convivencia, intentos de algún tipo de integración, Sí. pero poco a poco pues uno también va agarrando cómo abordar el tema. Sí, la experiencia personal, ¿no? Propia también de uno y el animarse y el aceptar también, vos bien lo decías, es aceptar la condición primero para después poder también plantear cuáles son nuestras necesidades o adaptaciones que podamos requerir porque hay una realidad y es que tiene que estar. eh, Así que sí, sí, es realmente así, Cami. Meli, Sí, Luis. y el no decir sobre nuestra discapacidad es algo que nos ha pasado y nos pasa a todos en algún momento, porque particularmente a mí se me nota, porque yo tengo un ojo que está, digamos, atrofiado y el otro no. Entonces, digamos, si bien se me nota, yo siempre digo, ah, no, con el otro ojo veo bien. Mentira, no veo bien con el otro ojo. Claro, Entonces, claro. estamos en la misma, porque en definitiva yo digo que puedo hacer ciertas cosas y después al fin y al cabo no las puedo hacer. Claro. Y bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? De alguna forma, hasta que con el paso del tiempo empezás a decir, no, no, aunque te resulte un condicionante muchas veces, no por uno, sino por el resto, como decía Cami, hay que decirlo, ¿no? Claro. Y a la larga da mejores resultados eso que no decirlo. Y en tu caso, Luis, ¿cómo fue el proceso de selección, de contratación? ¿Cómo fue tu acceso al empleo? Bueno, yo antes de ingresar al municipio de Villa María, que es mi primer trabajo formal, fijo y permanente, tuve muchas experiencias en medios de comunicación locales, pero en la mayoría de ellas ligadas con amigos o con conocidos que al saber de mi profesión me invitaban o me hacían llegar alguna participación para algún programa. eh, y bueno, siempre en esos casos no hubo selección ni entrevista ni nada, sino que me preguntaban, bueno Luis, mira, vamos a hacer un programa de rock. A mí me gusta el rock. Entonces, ¿te querés sumar? Bueno, sí, vamos, de una. Y así me pasó en casi todas las experiencias que tuve en medios, salvo en los medios gráficos, en los que, bueno, ahí he escrito por ser convocado por currículum o por experiencias previas, o por pasantías inclusive. Y bueno, allí ha sido otra cosa porque, bueno, en esos casos hubo que decir que había una dificultad, por ejemplo, a la hora de ir a cubrir alguna actividad y Claro. más que todo a la hora de ir a sacar fotos, porque me mandaban con el grabador, con la camarita y ahí estábamos en la lona. Porque Claro. yo puedo sacar fotos, pero no con la justeza y el detalle que merece algún evento, sobre todo eventos deportivos o eventos políticos a los que me tocaba ir. Y bueno, entonces ahí siempre hubo que decir y mandaban un fotógrafo, ¿no? Al principio me mandaba yo así de corajudo y sacaba fotos que salían, que zafaban, pero me pedían sacar el detalle a la cara de este y aquel, no, 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 ahí ya no puedo, o sea, y ahí empezamos con las adaptaciones, a no sacar más fotos, a sacar fotos muy panorámicas, muy generales, y bueno, eso se pudo superar. Después ya ingresando al municipio, en mi primera experiencia tuve que aclarar todo, sí, desde el primer día, porque me tocó una persona grande a cargo, o sea, había que explicarle mucho, a los compañeros también, nunca habían tenido un compañero con discapacidad, y hubo que explicar todos los detalles y las adaptaciones, y bueno, tanto allí, que fue en el Consejo Deliberante aquí local, como en la municipalidad, donde luego pasé, no hubo mayores inconvenientes porque siempre se fue hablando, se fue explicando. De hecho, bueno, Gustavo después también va a saber decirlo, entramos a través de un programa de empleo de personas con discapacidad, eh, y bueno, siempre al menos con un poco de voluntad de los superiores y de los compañeros, que se han podido sortear las dificultades y en casi todos los casos con herramientas propias, ¿no? Con el ingenio, con buscar,
con preguntar, con indagar, siempre hemos sido de alguna forma autodidactas de alguna manera, ¿no? Siempre buscando la mejora por parte de uno mismo y preguntando a otros compañeros en la misma condición, averiguando y demás. Siempre ha sido así. Yo me quedé con algo que acabas de decir, Luis, y es cierto, es muy cierto sobre tu primer experiencia laboral en medios locales y demás. A mí me ha pasado muchísimas veces. También, ¿no? Yo puntualmente cuando estaba estudiando, bueno, me presenté a un diario local que me había recomendado también una docente de la universidad donde yo estudiaba. Entonces, bueno, fue la recomendación y yo fui ahí como con el entusiasmo y a la vez la desilusión, la inquietud de esto que decía Cami. ¿Qué van a decir o cómo me van a recibir cuando me vean? Cuando me vean que soy una persona ciega. Porque la realidad es que la recomendación iba, sí, está bien. Estaba hecha por una persona, una profesional que trabajaba en el diario, pero ella no había dicho que yo era ciega. Y cuando yo llegué, lo primero que noté era el silencio, esto de, no, la otra persona no sabía que era una persona ciega, ¿no? Yo me juego todo, Tremendo. que lo primero que se le cruzó por la cabeza es esto, ¿no? ¿Cómo me va Y bueno, me empezó a interrogar, ¿no? Un montón de cosas, pero yo necesito sacar fotos y publicar en el diario. Y eso es algo fundamental, porque en un diario la imagen es fundamental, es base más allá del texto. ¿Cómo vas a hacer? Yo le dije, bueno, pero existe la posibilidad de que si hay alguien que saca las fotos, o yo pueda pedir fotos, ¿no? A los entrevistados o a los lugares donde haya que cubrir cuestiones, yo pido fotos que muchas veces las sacan. Está bien que uno entiende que a veces hay técnicas muy profesionales que esas personas que le mandan la foto a uno no la van a considerar, pero bueno, fue como lo primero que se me cruzó, ¿no? En la mente para zafar el momento. Pero esto que vos decías, Luis, eso por un lado, hasta que la persona me terminó aceptando, bueno, está bien, vas a escribir notas y las fotos de última vamos a ver si las puede sacar algún compañero. Yo dije, acá no duro mucho, acá no voy a durar mucho, pero bueno, al final terminó siendo un trabajo de 6 años. Fue bastante tiempo, se terminaron adaptando, ¿no? Terminaron entendiendo estas cuestiones, pero también me veo reflejada con otra cosa. Comparto también, ¿no? Mi experiencia de lo que vos decías, esto de que siempre me convocaban, y bueno, personas conocidas o amigos, y siempre yo veía en muchas cuestiones trabajos o intenciones de trabajo muy formales, muy buenas, pero que era, la verdad, qué bien que laburás, qué interesante lo que haces y demás, pero siempre ad honorem, ¿no? Siempre esta cuestión de que uno pareciera que por tener una discapacidad, ¿no? Es como que cuesta un montón pensar en que esa persona te pueda emplear formalmente. Siempre era, che, qué bien que escribís los guiones, pero al momento de, bueno, blanqueemos la situación, contraten el servicio, o sea, lo que uno realmente hace, bueno, vamos a ver, ya lo vamos a estar conversando, cualquier cosa te vamos a llamar, y así innumerable cantidad de veces, ¿no? Entonces, totalmente. Y aparte, siempre pasa. Sí, Sí. claro. Eso del miedo, el no decir a veces, como decían antes, es cuando nos toca el primer trabajo, ¿no? El primer trabajo es como cuánta incertidumbre, cuántos miedos que nos pasa, ¿no? La verdad que eso también tiene mucho que ver. Es decir, el fracaso uno no conoce, porque cuando uno se va iniciando en este mundo tan fabuloso que es el trabajo, tiene un montón de dudas, y más aún cuando tenemos una discapacidad, ¿no? Ni hablar. Y en tu caso, Gus, contanos cómo fue tu acceso al trabajo. Bueno, yo soy también bueno, me presentaste, Meli, soy de Villa María, trabajo en la Municipalidad de Villa María. ¿Cómo fue mi acceso? Bueno, por allá por el 2004, la Municipalidad lanzaba un programa que incluía personas con discapacidad. Y no sé por qué caí yo. Bueno, yo fui a pedir trabajo. Y yo. Fui a pedir trabajo. Y Luis, claro. Exactamente. Fui a pedir trabajo y bueno, fue mi puente, digamos, porque realmente
cuando había dado currículum por un montón de empresas privadas, lugares, y no había tenido suerte. Y bueno, llego acá y me dice, mirá, Gustavo, me dice, y esa persona que me recibe fue mi secretario después, fue mi jefe después, fue mi jefe. Me dice, Gustavo, se está trabajando, se está preparando un programa que es pionero, digamos, no había otro, que era el Sin Barrera. Se van a tomar personas con discapacidad. Era una beca, se nos pagaba muy poquito plata, pero bueno, nada, yo quería trabajar. Y bueno, empecé así, con miles de barreras, tuve, también hablando constantemente, para cómo yo, cuando uno es adolescente o ya joven, en mi caso, muy vergonzoso, muy tímido, no sabía hacerme valer mis derechos, sinceramente. Yo sufrí mucho, nada que ver a Luis, pero no tenía conocimiento. Y como decía Camila, y tal cual, yo no aceptaba, yo no era una persona con discapacidad, yo no lo tenía aceptado, no lo tenía asumido. Y bueno, hasta tuve un tiempo, hasta que me fui abriendo un poco más, mis compañeros del municipio también me fueron ayudando muchísimo, y bueno, se me fue haciendo mucho más llevadero, digamos, esto de ser autodidacta, de ir viendo la herramienta, como yo no conocía Lupa, no conocía los lectores de pantalla, nada, digamos. Y obviamente, en mi oficina yo no tenía absolutamente nada de esta herramienta. Así que bueno, me tuve que ir adaptando todo y hablando, esto de empezar a utilizar una lupa y buscando ayuda, hasta el 2006, que mi jefe en ese momento, que era el subsecretario del área de inclusión social, desarrollo humano en ese momento, me dice, Gustavo, yo me tengo que ir a Córdoba, y hay una posibilidad muy, muy concreta, porque te están pidiendo del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Medio Visuales Ricky Lizalde, que te quieren ahí, te quieren como la parte administrativa. Así, bueno, yo también tenía incertidumbre, digo, ¿qué irá a pasar conmigo? Es un lugar nuevo, un espacio nuevo. Y bueno, ese lugar es el espacio en el cual me encuentro trabajando hasta el día de la fecha, ¿no? Y este espacio es también, hay profesionales que trabajan con la discapacidad, obviamente, hay profe ciego, tengo psicólogo, hay terapeuta ocupacional, psicopedagogos, pero bueno, siempre hay barreras, siempre se nos presenta, siempre tenemos que ir hablando. Mi espacio para tener un espacio realmente que sea cálido, que sea accesible, ¿no? Y bueno, fueron así mi inicio, ¿no? Ese es el lugar donde lamentablemente nos conocimos con Gustavo. Exactamente, mi querido amigo Luis, exactamente. Claro, bueno, eso que vos mencionás, Gustavo, y ahora quisiera escuchar también a Mati y a Ismael, y que mencionan ustedes, chicos, un programa de inclusión laboral, que ahora quisiera saber, que Mati nos cuente un poquito en España, pero acá en Argentina, inclusive, muchas de las personas con discapacidad que acceden a un empleo, acceden por programas especiales, ¿no? Que se generan de inclusión laboral, que terminan siendo pasantías que en muchos casos duran meses y se terminan. Y traen son contraproducentes en un montón de cuestiones, ¿no? Porque la persona accede, en muchos casos, no sé en el de ustedes, pero bueno, pierde la pensión no contributiva por discapacidad y se termina el tiempo, la persona pierde el empleo porque era una pasantía y esa pensión hay que reactivarla. Es realmente un contexto muy complejo. Totalmente, en algo así estoy yo ahorita también, que ya en diciembre termino. Claro. Mati, me faltó decir algo clave también. Sí, Gus. No, simplemente esto, algo que me faltó soslayar, que lo confundí, cuando esta pasantía o este programa, nosotros teníamos una terapeuta ocupacional también puesto, que justamente ahí donde aparece en 2004 la carrera de terapeuta ocupacional, que trabajó mucho y nos ayudó mucho, la verdad. Me reí un poco de esto de integración e inclusión, justamente, pero bueno, realmente que ella a mí me ayudó y me dio muchas herramientas, ¿no? Era soslayar eso. Claro. Mati. Hola, chicos. Bueno, mi experiencia es un poquito más longeva, porque Sí. mi discapacidad fue decreciendo, o sea, mi baja visión fue decreciendo cuando estaba trabajando. Yo empecé a trabajar
en una empresa y me sacaba la carrera mientras tanto y ahí pues oye, veía bien. Cuando me saqué la carrera me puse a trabajar en una empresa que mi vista iba decreciendo. Entonces, una de las ventajas que tengo es que al ser ingeniero, pues más o menos tenemos ya una cierta capacidad a la hora de adaptarnos a nuestros puestos de trabajo, ¿no? Porque ya no las ingeniamos, como dice la palabra, como ingeniero, ¿no? Y Sí. fue decreciendo más mi vista, pero yo no esperaba que me llamaran, sino yo cambiaba de empresa porque, bueno, pues por necesidades económicas o por necesidades de crecimiento profesional y personal, pues iba cambiando. Y no iba diciendo que tenía una discapacidad en absoluto, porque tenía un aval, que era mi experiencia profesional, y con eso me estaban presentando. Cierto es que ya una vez que estoy demostrando cómo trabajo, dejo de trabajar, pues decía que tenía una discapacidad, pero no para que me adaptaran al puesto de trabajo, porque eso yo más o menos me arreglaba yo. Simplemente era para que la empresa se pudiera desgravar. Oye, aprovecharos que hay Claro. una economía. Pero como mi vista siempre ha sido decreciendo, pues llegó un momento que tuve que pedir la incapacidad laboral. Y sigo trabajando, pues eso, de voluntario o en organizaciones en el cual pues puedo echar una mano. Como comunicador he estado en programas de radio y vuelvo a lo mismo. Me llevaba mi ordenador o la tablet y con eso pues yo me lo adaptaba. Cierto es que acá tenemos organizaciones como es la ONCE que a las personas afiliadas les ayudan a adaptar el puesto de trabajo, también el puesto de estudio, ¿no? Tú eres afiliado y pides a la organización que te adapten el puesto de trabajo, entonces te ponen lupa televisión, las herramientas que tú necesites para ello. Pero bueno, eso fue ya a último de mi carrera profesional. Ahora actualmente, como no estoy trabajando, entre comillas, ¿no? Pues no saben que se deja de trabajar y puedo estar haciéndolo todo a nivel personal. Bien porque ya hay herramientas de sí, distribución gratuitas y no me hace falta tener que estar pidiéndole nada a nadie. Sí, por ejemplo, quería puntualizar un poco a Camila, ¿no? Porque muchas veces como que nos echamos la culpa por la vista. Yo nunca he ido en ese aspecto, nunca me he echado la culpa. Porque os voy a decir qué pasaba en mi empresa. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa que trabajaba continuamente con Estados Unidos y Latinoamérica y nosotros desde Europa. La diferencia que hay entre unos países y otros, de un lado del Atlántico y otro, es que el punto para las unidades de 1000 se utiliza en España, en Europa, y en América se utiliza la coma para las unidades de 1000 y al contrario también para las unidades ya pues bueno, ahora no sabría decirlo, de céntimos y décimas y milésimas, ¿no? Mm. La equivocación era constante, porque unos utilizaban uno y nosotros otro, entonces al pasarlo de un lado a otro, y es más, de hecho en el programa Excel muchas veces teníamos que incluso cambiarlo, porque ya venía por defecto esas unidades. Luego, es una cosa que errores se cometía, se corregía y Santas Pascuas, vamos, yo he cometido errores había quien decía que era por mi vista, pero vamos, eran errores que le demostraba que podía tenerlas cualquiera. Se corregía y ya está, no había más en ese aspecto. O sea, era cómo tomártelo. Me lo tomo con una filosofía de buen humor o en plan profesional. Hay errores y soy un profesional y si hay un error lo subsano inmediatamente. Porque errores se cometen. Lo peor de todo es cuando no se pueden cometerlo. Perdón, cuando no puedes subsanarlo o no se quieren. Entonces, esa parte a la hora de hacer entrevistas, bueno, cambiando el tema, a la hora de hacer entrevistas, el tener que ir a alguna que otra empresa, yo me presentaba con mi aval profesional, no con mi aval de discapacidad, ni para que se pudieran llevar a ello. Y así más o menos es eso menos, ¿no? No había alguna otra pregunta, Sí. es que no me acuerdo. Sí, algo me parece muy interesante puntualizar, Mati. Eso es un tema, yo no sé, compañeros, Isma, quisiera que nos cuentes también tu experiencia, pero acá en Argentina nos pasa mucho, o al menos en mi experiencia, de que uno no va y se presenta con su certificado de discapacidad, pero sí, ante quien uno se presenta, lo primero que ve es la discapacidad, ¿no? Entonces es como que lamentablemente nos pasa muchas veces que uno va, soy licenciado en comunicación social y lamentablemente la persona no está viendo
¿sí? Que esta persona que se está presentando es un Bueno, profesional que Meli, quiere aspirar a un puesto de permíteme, trabajo. permíteme y lo siento contradecirte, Meli. Tú nos has estado presentando aquí y nos has estado diciendo Matías Sánchez, persona con baja visión y discapacidad y consultor y tal. Gustavo, persona con discapacidad. No, nos has estado presentando a nivel profesional. Luego, lo primero que avala nuestra experiencia es nuestra profesión y luego la discapacidad. Si vamos diciendo, que yo tengo discapacidad, yo creo que ahí llegamos un poco de victimismo, ¿vale? Soy un profesional y hago lo que sea. ¿Me cuesta trabajo? Sí, bueno, para eso tengo adaptaciones y decirlo, ¿va? Pero eso nos ocurre a todos. Yo no me voy presentando con mi currículum diciendo que tengo una discapacidad del tanto por ciento. No. Yo soy ingeniero y tengo un título de máster y tengo, pues eso, ¿no? ¿No te parece? En cierta forma, yo también... Ay, perdón. Sí, Cami. No, en cierta forma yo también comparto ese punto de vista de Matías. Y también yo últimamente he estado viendo la discapacidad no para presentarla así tal cual, sino que es algo interno, que la discapacidad no es ninguna condición totalmente diferente a, por ejemplo, una diabetes, una migraña, una gastritis. Es una condición que cualquier persona puede tener como cualquier tipo de enfermedad. Y cuando estamos presentándonos no decimos, yo sufro de gastritis, soy profesional, tal. O sea, es exactamente para mí lo mismo. Por eso es que a veces la duda de lo digo o no lo digo surge, porque a la hora de decirlo se puede como también victimizar uno y no ese es el asunto. Nosotros como personas con discapacidad pues queremos que vean nuestro profesionalismo. Bueno, que tenemos licenciaturas, que tenemos maestrías, que hemos hecho tantos proyectos, eso es lo que vale. Y ya después siento yo que sí es importante también que conozcan la discapacidad para poder tener una inclusión laboral con respecto a alguna tecnología que no lo, o en mi caso, por ejemplo, yo no puedo monetariamente adquirir un magnificador, pero quizá la empresa sí pudiera. Entonces, al decirlo, pues se puede tener este tipo de ajustes. Y además que si preguntan también, si tienes hoy en día, no sé si en los demás países, pero hoy en día también hay muchas como formularios o cuestiones de solicitud de empleo que dice que esta empresa o esta institución motiva a las mujeres, a las personas con discapacidad y al grupo LGTBI también a aplicar. Si tienes alguna de estas condiciones, pues ahí ponlo. Entonces ya es como un poco más abierto a la hora de poder decirlo y poder poner la opción de que sí y que tengo discapacidad. Pero totalmente de acuerdo con Matías. Yo en eso, yo opino y era lo que yo decía con Paz, realmente uno va y se presenta como un profesional, pero lamentablemente, no sé, ahora Isma, si vos querés puntualizar algo al respecto. Ahí vamos. No, me ha pasado a mí y a muchos colegas, no sé, bueno, ustedes, ¿no? Esto de que uno va y presenta su currículum y quien lo mira a uno no ve el currículum, ve la discapacidad, ¿se entiende? Más allá de que uno no la quiera plantear y uno se presente como un profesional. Por lo menos esa es la mayoría de las experiencias que yo tuve acá en Argentina. No sé, Isma, contanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia laboral yo la divido en dos partes, ¿no? Es como que mi vida está dividida en dos etapas. La primera etapa es cuando yo no tenía la discapacidad visual y la segunda etapa es cuando adquirí la discapacidad visual, ¿no? Lo mío fue un desprendimiento de retinas que bajó mucho mi grado visual y de esa manera pasé a tener una discapacidad. Antes, previo a la discapacidad, yo pasé por muchísimos trabajos, pero muchísimos trabajos que yo elegía, porque en ese momento a mí me contrataban en comercio por mi capacidad de venta, yo era muy buen vendedor. Vos ibas a comprar una lechuga y yo te vendía el tomate, la cebolla, el limón, que vos no habías ido a buscar. Entonces, tenía esa facilidad de vender, de generar una necesidad en el otro,
y de incrementar la venta del comercio. Y a la vez también capacitaba a mis compañeros, ¿no? Porque tenía esa facilidad, es una cosa que tengo natural en mí. Una vez que a los 24 años yo quiero esta discapacidad, comencé a ver lo duro que es la vida para una persona con discapacidad, porque primero y principal, para mí, adquirir esta discapacidad no me ocasionó ningún problema. Yo no pasé por ningún tipo de problema psicológico ni nada que se le pareciera. O sea, yo asumí mi discapacidad en un primer momento. Está bien que entiendo que es algo particular en mi persona, no a todos les pega igual. Yo en ese momento dije, bueno, alguien tiene que bailar con la gorda, yo estoy en el baile y bueno, me tocó la gorda, tengo que bailar, punto, porque para eso viene el baile, ¿no? Y a partir de ahí yo comencé a buscar empleos y claro, también comencé a encontrar las puertas cerradas. Pasaron muchísimos años, 24 años para ser exactos, donde yo me las tuve que ingeniar para generarme mis trabajos, para hacer emprendimientos propios. Después con mi familia llegamos a tener varios comercios, terminamos con un supermercado. Bueno, nada, fue una constante generarme mi propio empleo. Cuando tuvimos acá en estas cosas que tiene nuestro país, ¿no? Argentina, con los cambios económicos, en 2001 ya tuvimos el primer problema, después a través de los años fuimos teniendo más problemas económicos, tuvimos que al final cerrar el mercado y bueno, yo quedé sin trabajo. Entonces ahí volví nuevamente a comenzar a generarme nuevos empleos de mi parte y en un momento determinado salió una posibilidad de conocer a gente de la Asociación Civil Star, en la cual comencé a militar, comencé a trabajar con ellos. La Asociación Civil Star trabaja todo lo que es empoderamiento de la persona con discapacidad. Se les enseña la convención, se empieza a trabajar en todo el fortalecimiento de la persona, y yo me sentí recontra identificado en ese momento, y comencé a militar con ellos y a trabajar con ellos y a darle manija a todo esto que es la convención y lo que es el fortalecimiento de la persona en sí. Y después apareció 4 años después que estoy en la asociación, hasta ahí obviamente no ganaba un peso de ningún color, solamente lo que yo me generaba cocinaba empanadas, hacía envasados, productos envasados, hacía un montón de cuestiones para ganarme la vida, ¿no? Y salió una posibilidad de un programa de entrenamiento que, por lo que estaban contando los muchachos, era distinto a lo que ellos tuvieron. Un programa de entrenamiento que eran 8 meses, donde yo tenía que ir a trabajar 4 horas por día, de lunes a viernes, y este programa no se contraponía con mi pensión no contributiva, eran compatibles. Después de eso, de ese programa de entrenamiento en el municipio, estuve parado casi un año, hasta que un día me llamaron del municipio para incorporarme como empleado contratado al municipio. Ahí comencé a trabajar como empleado contratado, y cuando estoy trabajando como empleado contratado, ya lo había visto antes en los 8 meses del programa de entrenamiento, y un día me paro y justo iba pasando uno de los abogados de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, le digo, se llamaba Gustavo, che, Agustín, quiero hablar con vos. Le muestro le señalo todos los compañeros que estaban trabajando. Todos estos chicos están hablando de los beneficios que dan el certificado único de discapacidad, le digo. Y nosotros sabemos que el certificado único de discapacidad no da beneficios, da derechos. Y a partir de ahí cambiamos esa palabrita, pasamos de beneficios a derechos, y eso se comenzó a transmitir a la gente, ¿no? A los que iban. ¿Y qué sucede? Después de eso seguimos trabajando casi 3 contratos, un año y 6 meses más o menos, los contratos que yo hice, y ahí pasó
a lo que estoy hoy como planta permanente. Qué bueno. Me llevó más o menos unos 6 meses solicitar, yo lo solicité y llevó unos 6 meses más o menos que Informática del municipio viniera hasta la sede nuestra e instalara el programa NVDA, ¿no? Que es el programa el lector de pantalla que utilizamos nosotros, porque hasta ese momento en la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad no había un programa parlante instalado. Nada, son todas cosas que hemos ido logrando, pero la verdad es que a mí en sí la discapacidad no me costó, por esta cuestión de que yo siempre me puse adelante como el trabajador que era y tenía que satisfacer mis necesidades de alguna manera. Entonces a mí la discapacidad en sí no me pegó. Lo que sí veo que a muchos compañeros les había pegado, y bueno, gracias a esta formación que traigo yo de la Asociación Civil Estable, que también trabajo mucho con esos compañeros para empoderarlos, para sacarlos adelante, empujarlos, y siempre digo que hoy tengo la enorme fortuna de estar haciendo el trabajo que quiero, en el lugar que quiero, y que encima me pagan por hacerlo. Qué bueno, Isma, qué bueno. Es una reflexión que yo también a veces hago, la otra vez lo decía en una jornada. En mi caso también, yo bueno, estoy trabajando en el Estado Nacional, en un organismo nacional, es el organismo que puntualmente emite todas las políticas públicas vinculadas a discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad y la Universidad Nacional de La Matanza, que es donde doy clases. En ambos lugares ejerzo mi profesión. Y digo, ¿no? La experiencia que acá nosotros contamos realmente no es la de todos, ¿no? A veces somos afortunados algunos por tener el acceso y ese informe que pasamos al principio es la verdadera, ¿no? De alguna manera demostración, ¿no? De que somos no muchos los que podemos acceder. Algo que pensaba, vos mencionabas, Isma, algo, bueno, todos lo mencionaron, las herramientas que ustedes utilizaron, ¿fueron autogestionadas o siempre se hizo cargo el espacio en el que ustedes trabajaron? ¿Cómo fue ese tema particularmente? ¿Cami? Bueno, al principio era autogestión, yo me compré mi lupa, me compré mis cosas, mis filtros y todo. Ya después entrando en programa de que se necesitaba alguien con discapacidad, pues sí, desde la organización pues me dieron que una computadora un poco más especial, que tuviera algunas especificaciones técnicas, que tuviera también acceso a extensiones de Google que también ayudan mucho. Y más que todo, fue al principio, en el primero en el que estuve, sí yo exigía, ya como empoderada a recursos humanos o a operaciones, decía, mire, yo necesito esto y esto y esto, y necesito esto y esto y esto, y necesito plumones. Porque yo con el lapicero no veo nada, deme plumones. Claro, sí. Y pues así ya después, ahora en el que estoy, que ya casi pues finalizo también, sí se me brindó todo, solo sí me pedían como el listado de cosas que yo necesitara. Y ya después cuando termina mi asignación pues lo devuelvo todo. Igual pasó con el trabajo anterior, que se termina mi contrato y devolví todo. Lo mismo sucede siempre. Pero sí, al principio, y eso siento yo que también pasa mucho en las empresas, en las organizaciones o lo que sea, que son como más comerciales, más de mercadeo, más de venta, no tienen como esa todavía sensibilidad aún que uno le explique que quizás organismos o estado de gobierno, ¿verdad? Que sí tienen como esa conciencia de
es como un poco diferente. En un lado yo estar luchando y con mis propios recursos comprando las cosas y todo, y por otro lado pues que me dan las herramientas y después de que ya me encariñé con ellas pues a devolverlas todas. Claro, es interesante ese punto, Cami, ¿eh? Sí, yo también lo veo acá en Argentina, es verdad. La sensibilidad por parte del mercado, en estos tres sectores en los que podemos tranquilamente incorporarnos, ¿no? El Estado, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil, y es verdad, el mercado es de alguna manera menos receptivo en ese punto, ¿sí? Más allá de, bueno, lo que es la inclusión laboral, la contratación de personas con discapacidad, como en este punto es menos receptivo. Mati, ¿Sí? en tu ¿Ese soy yo? caso, sí, Hola. en tu Bueno, caso, acá ya he comentado que existe la Organización Nacional de Ciegos, hablamos en el tema de la discapacidad, ¿vale? Discapacidad visual. Entonces, ellos ya a las personas afiliadas se les adaptan el puesto de trabajo. Sin embargo, eso supone un 5% de las personas con discapacidad aquí en España. Perdón, con discapacidad visual, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el 95% de las personas con discapacidad visual no tienen ningún tipo de ayuda. De hecho, hay compañeros que no reciben nada y se pueden encontrar en la tesitura de tener que abandonar la empresa. Bien porque la empresa ve que esa persona no funciona como es debido y le piden, le solicitan la incapacidad laboral, teniendo ganas de trabajar, ¿vale? En general. Entonces, esas personas. ¿Sí? esto pasa en España, es así, es Sí. increíble. Sí, sí, sí. Entonces, sí, porque la incapacidad se puede pedir por tres vías. Uno a nivel personal, yéndose al Instituto Nacional de la Seguridad Social, otro que te lo pida tu médico de cabecera porque lo has solicitado a través del sistema de salud, y otro que tu Claro. empresa te lo pida. ¿De acuerdo? Pero, ojo, insisto, somos personas que queremos seguir trabajando y me ocurre en casos así. No sé si habían tenido la oportunidad de leer mi último libro, precisamente hablo de casos de este tipo, que hay personas que se encuentran que la empresa pues, le ha conseguido la incapacidad. Vale, de acuerdo, sí, has conseguido que el Estado te dé una subvención, bien, no voy a decir que no, pero aquí no existe la posibilidad, como en Argentina, como has estado comentando antes, Meli, que una persona se pone a trabajar, se le para la pensión y luego pues le costará más o menos trabajo, tiene que solicitarlo de nuevo, pero le vuelven a dar la pensión. No, aquí en España no. Si te pones a trabajar, pues pierdes esa pensión y hay mucha gente que depende de un subsidio. Si has dejado de trabajar en un puesto de trabajo y resulta que pierdes esa incapacidad, es muy difícil volver a entrar en ese puesto de trabajo. Qué Entonces, complicado, Mati, por favor. complicado, pues simplemente lo que nos ocurre es que nos tenemos que seguir, digamos, estando cubiertos por el Estado. Lo que tú dijiste al principio, ¿no? El tema de inclusión o Sí, integración. En sí, este sí. caso, nos quedamos pendientes del sistema, un sistema paternalista y tener que estar esperando que nos estén dando ese tipo Sin lugar a de dudas. subvenciones. Pero al menos eso sucede en sus países. En El Salvador no. En El Salvador no hay tipo de pensión, ni subsidio, No ni existe, Carlos. absolutamente Mm. nada de apoyo Mm. económico para las personas con discapacidad de parte del Estado, al menos de que estés asociado, digamos, en alguna, valga la redundancia, alguna asociación y Sí, sí. ganes algún proyecto o algo así, sí les dan, pero digamos, yo Mm. no recibo nada. A ver, Claro. no me lamento, simplemente estoy diciendo en las condiciones que tenemos aquí. Obviamente, si nos ponemos a mirar, estamos muchísimo mejor que en otros países. Pero siempre digo lo mismo. Si miramos hacia atrás, cualquiera que mire hacia atrás se va a encontrar a alguien peor, ¿sabes? Entonces, esa parte, yo creo que los derechos entran a todos. Y el artículo 27 de nuestra Constitución, perdón, de la Convención Internacional habla de Sí, trabajo para todos. Que más o menos en un país sea mejor que en otros, bueno, sí, no digo no, pero vamos, que no penséis que tampoco aquí en España, siempre he puesto el mismo ejemplo, aquí en España piensan que se nos dan perros guías atados con longaniza y no es cierto, no es cierto. claro. Sí, sí, sí.
Yo creo que eso es relativo, ¿no? Es para un largo debate en la red, igual vamos a hacer jornadas posteriores. Se está pensando en una línea de trabajo en todo lo que es inclusión laboral, porque la verdad que este espacio nos queda corto para hablar de todas las realidades, ¿no? que hay en distintos países. Pero bueno, de alguna manera creo que conocer la realidad, justamente las experiencias, es lo que nos enriquece para pensar en bueno, algo que sea global. La realidad es que es así. Isma, en tu caso, bueno, vos entraste al municipio, como contabas, las herramientas te las brindan ellos, siempre, no hubo problema, como vos comentabas, esta instalación del NVDA. Mirá, el tema, la verdad, yo estoy muy conforme con lo que brinda mi municipio. No sé si en el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires sucede lo Tal mismo, cual, pero, claro. por ejemplo, a nosotros, a todos los empleados, primero y principal, el 95% de las 47 personas que trabajamos en la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad tenemos algún tipo de discapacidad. Hay una variedad de discapacidades impresionante, pero somos casi todos personas con discapacidad, todos empleados administrativos. En la gestión anterior, por ejemplo, se nos dio a todos, absolutamente a todos los empleados, un kit con todo lo que necesitas para desarrollar tu tarea administrativa. La brochadora, los anotadores, reglas, fibrones, resaltadores, lapiceras, todo lo que necesites. Hoy, por ejemplo, seguimos recibiendo, yo necesito un fibrón, voy a la persona que está encargada de entregar el equipamiento, yo, necesito un fibrón, toma. Necesito anotadores, toma. O sea, hasta el momento venimos manteniendo eso. Gracias a Dios, el municipio nos provee del equipamiento que necesitamos, pero bueno, también tiene que ver con que los dos últimos directores que hemos tenido, que son los directores políticos, ¿no? Han sido personas con discapacidad, entonces a partir de ahí cambió la cuestión, creo yo, y tenemos otra visión totalmente distinta y trabajamos de una manera que es muy tranquilos, trabajamos muy tranquilos, no tenemos que estar peleando por otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a nuestro trabajo, ¿no? Tal cual. En el Luis, caso, Gustavo, en el caso de nuestro municipio, al menos en lo que a mi experiencia respecta, nunca, absolutamente nunca, nos han preguntado ni nada si necesitamos algo, ni nada por el estilo. Siempre que hemos conseguido algo ha sido por pedirlo o por motu propio o por buscar ayuda de algún conocido, algún amigo. Recién Ismael hablaba de sentirse afortunado por el trabajo. En cierta forma yo me siento afortunado con las personas con las que he podido rodearme a lo largo de mi trayectoria profesional, porque siempre he encontrado personas que me han ido ayudando en decir, por ejemplo, bueno, yo no conocía lo que era el NVDA y me encontré con una persona que me facilitó el programa, no conocía lo que era la lupa, y me encontré con personas que me han sabido decir, bueno, esto es para vos, para que no esfuerces la vista, porque lo único que siempre logré en el municipio es que me dieran monitores grandes. Siempre el monitor más grande que había, bueno, era para Luis. claro. Y yo no conocía la lupa y bueno, y vivía metido dentro del monitor, lo más cerca que podía, ampliando el tamaño de la pantalla, los iconos, hasta que bueno, descubrí la lupa, descubrí el NVDA, pero bueno, en definitiva, siempre fue por buscarlo, por preguntar y por rodearme de personas que me han sabido, que me han ayudado, que me han dado esas herramientas, ¿no? Porque bueno, mucha ausencia, mucha falencia de nuestro municipio para con las personas con discapacidad, en acercarse, en preguntar, en indagar. También un poco hay que hablar de parte nuestra, ¿no? También a veces uno, bueno, encuentra las cosas y tampoco se acerca a reclamar, que es algo que hablamos con Gustavo días atrás, tenemos unos debates por ahí bastante prolongados y bueno, hablábamos de eso, de que el municipio no ayuda, pero tampoco uno se acerca a preguntar, no reclama, o sea, es como un Claro. doble juego ahí.
de que bueno, no te dan, vos tampoco pedís, y al final, bueno, te la tenés que arreglar como podés. Claro. Eso es interesante. Vos tocas un punto, Luis, interesante porque yo me quedo con muchos interrogantes ahí para ir pensando en unos posibles encuentros, pero digo, ¿no? ¿En qué medida, digamos, se plantean posibilidades de trabajo y en qué medida y en qué grado también están capacitadas o tienen la posibilidad de acceder a una formación o a una educación o a un contexto favorable para acceso al empleo también las personas con discapacidad? No, esa es otra realidad de la que creo que en un futuro no tendríamos que hablar en otro encuentro. Pero vos hablabas, Luis, de las personas, ¿no? Afortunado por encontrarte con personas que te fueron facilitando, que te fueron mostrando herramientas. Y ese es otro plano de la inclusión laboral. No siempre las barreras son de accesibilidad o de acceso al empleo, sino cuando uno está durante el ejercicio del trabajo. Otro punto fundamental es la relación con los pares, con los compañeros, ahí también, ¿no? La aceptación. Claro. Estas barreras actitudinales también muchas veces nos impiden o nos dificultan o nos favorecen el entorno laboral. En este caso, Luis, ¿cómo lo, empezando con vos, que venías hablando de eso, cómo lo viviste? ¿Cómo es tu relación con los compañeros? No, a ver, en mi etapa en el municipio he tenido tres etapas. La primera, en el Consejo Deliberante, que, bueno, era prácticamente el más joven de todos, y por ahí, no por hablar mal de la gente grande, por supuesto, pero la gente grande tiene otra mentalidad, era como que, bueno, que no haga nada, que haga lo que pueda, que haga lo que le salga, Una mirada y más asistencialista, más de... exactamente, y bueno, lo mandamos a hacer los mandados, que vaya a llevar un papelito a la municipalidad, que vaya, Claro. eh, o sea, que vaya a hacer lo que pueda, pobre. Eso fue, bueno, la primera etapa que fueron, si bien aprendí bastante, porque me tocó con el área de prensa y protocolo, pero eh, digamos, no había ningún tipo de posibilidad de que me sentara en una computadora a escribir, ni nada. Era como de alguna forma mirar lo que hace la otra persona y preguntar. Lo único que yo siempre fui muy curioso, siempre pregunté y por qué, y cómo, y cuándo, y dónde, y bueno, así, por ahí iban diciendo, uy, qué pesado este, y me metían en algo, y siempre me metía en algo. Pero bueno, después la segunda etapa fue en el área de prensa del municipio, donde allí ya empecé a hacer más tareas específicas, sobre todo vinculadas con redacción, con cobertura de eventos y con redacción. Primero, bueno, cuando mis compañeros mismos notaron que no podía sacar fotos, que a veces me costaba detectar si había alguna persona, me preguntaban, che, ¿estuvo fulanito en el acto? Y yo no tenía ni idea si había estado, porque no lo veía. Claro, Y a veces claro. tenía que preguntar, che, ¿está fulanito? Sí, está al lado tuyo. Bueno, no lo he visto. Eh, esas cosas Claro. que nos pasan. Y bueno, me decían, saca fotos del acto. Eh, Cuando empezaron a darse cuenta que no podía ir a un acto, que no podía sacar fotos, que no podía, le dijeron, bueno, Luis, quédate a redactar, nosotros te mandamos las fotos, nosotros te mandamos los audios, vos grabar, redactar. Bueno, y eso fue lo que me hizo más fuerte, ¿no? En la Ah, redacción, en la escritura, en la parte, digamos, textual, y que fue muy fuerte, digamos, durante los años que estuve en prensa, porque los compañeros, bueno, hablando, dialogando, logramos complementarnos en eso, ellos iban y me traían todo el material a mí y Luis escribía. Y bueno, así se pudo tener una buena relación, una complementación, y ahora, en la última etapa, estoy en la biblioteca pública, y ahí de alguna forma ya volví a hacer como más de todo, pero la diferencia es que aquí en la biblioteca trabajamos tres personas con discapacidad visual, dos personas ciegas y yo. Y ahí, bueno, hay comprensión de parte de la dirección, de parte de los compañeros, mucho trabajo conjunto con los compañeros con discapacidad visual, y eso te para en otro lugar, ¿no? Te pone en otra circunstancia. no, no. Cuando no puedo sacar fotos, llamo a un fotógrafo, está siempre disponible alguien o algún compañero, siempre hay posibilidades de que alguien te dé una mano, pero no con un modo, perdón, no como una forma asistencialista, No, sino no, tal cual. como en este caso de decir, bueno, Luis, si vos no podés hacer un diseño en Canva, te lo hago yo. O vos haces lo que te salga y después yo te lo completo. O lo vemos juntos, o sea, como juntos me decís qué color querés poner y qué tipografía querés poner, de qué color, de qué forma, y lo hacemos entre los dos.
y así, digamos, conmigo y con los otros dos compañeros, en el trabajo actual tenemos esa posibilidad de tener las herramientas, de tener la comprensión de los pares, inclusive de la curiosidad de ellos, de preguntar, chicos, ¿cómo se usa la lupa? En el trabajo ahí tenemos una telelupa, que es una telelupa grande para sentarse y leer los libros. Tenemos lectores de pantalla en todas las computadoras, tenemos dispositivos de lectura, y los compañeros preguntan, che, ¿cómo se usa esto? Queremos saber, queremos aprender, para si viene otra persona y ustedes no están, y queremos ayudarle. Hemos dado capacitaciones a los compañeros, hemos dado capacitaciones a gente de otras áreas del municipio, impulsados por los compañeros, porque han dicho, ah, miren, mis compañeros con discapacidad visual nos han capacitado en esto. Ah, sí, nosotros también queremos, y bueno, han venido de otras áreas, a la biblioteca, y así. Eso ha sido una linda experiencia en los últimos años y se ha podido trabajar muy bien. Yo creo que ahí hay un punto importante, Luis, no quiero detenerme mucho, pues se nos va el tiempo, pero ahí hay algo importante. En la adaptación del puesto de trabajo es un derecho, como bien decía Mati, los derechos son extensivos a todo el mundo, lo establece nuestra convención, estemos en el país que estemos amparados. No es cuestión de asistencialismo, es habilitar derechos porque podemos hacer lo mismo que otras personas, solamente con adaptación o ajustes razonables. Hay otra cuestión, yo creo que acá nos tendríamos que centrar en un nuevo paradigma, si se quiere, ¿no? No es asistencialismo, sino que es trabajo colaborativo. Es trabajo colaborativo, es, bueno, a ver, yo me destaco en esto, puedo hacer esto porque alguien puede ser un buen productor y no puede ser un buen guionista. Bueno, alguien con discapacidad visual puede redactar bien y puede inclusive hacerlo, ¿sí? Centrarse, como bien vos decías, Luis, tal vez no podrá sacar fotos, pero bueno, la redacción es impecable. Entonces, bueno, esto creo que habilita a pensarnos a las personas con discapacidad dentro de un sistema de trabajo colaborativo, en red, ¿no? No es asistencialismo, no es adaptación por una deficiencia, por una discapacidad, por una incapacidad, no, es trabajo colaborativo, es igual que lo hacen las personas que no tienen discapacidad. Creo que esto es algo interesante para también replantearnos, ¿no? Y poner un nuevo concepto dentro de lo que es el ámbito laboral para nosotras, las personas con discapacidad. En tu caso, Isma, ¿cómo es la relación con los compañeros? Bueno, en mi caso, la particularidad es que como somos la mayoría de personas con discapacidad, precisamente no tomamos esto como un asistencialismo. De hecho, Claro. yo no soy muy bueno, que digamos, en las cuestiones tecnológicas, pero sí hay otros compañeros que lo son realmente, y cuando yo tengo un problema con la tecnología, llamo a ellos y vienen, me lo solucionan al toque y listo. Tal cual. ¿No? Pero cuando ellos también tienen algún problema con el tema del asesoramiento que yo le doy a la gente, me llaman a mí, yo les doy el asesoramiento, y es un trabajo, como bien están planteando, es un trabajo colaborativo, no tiene nada que ver con el asistencialismo. Eso es importante, nosotros lo vemos así, por eso lo destaco, ¿no? Muchas veces no se ve así, desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del empleador, de las empresas, no lo ven así. Y esto es importante destacarlo, no es asistencialismo, es esto mismo. Mati, en tu caso. Bien, todo depende un poco del puesto de trabajo, ¿no? Obviamente cuando he tenido que trabajar en un equipo de proyecto con gente, pues tienes que colaborar, sí o sí, porque existe un jefe al que tienes que y tienes que hacer o implementar un desarrollo que la siguiente cadena de producción la tiene que estar llevando, quieras o no quieras, tiene que haber incluso una comunicación, ¿sabes? Pero no quita que exista ese profesional que deba de trabajar de manera autónoma, que vamos, que se lo guise se lo come, ¿de acuerdo? Porque hay profesiones que tienen que estar en esa línea, no pueden estar preguntando a compañeros porque no da tiempo. Entonces yo me he encontrado en ese tipo de situaciones, en la de he estado en un proyecto que solo cabía una persona, por espacio incluso, y he estado en un proyecto que era todo un equipo de personas a tenerle. Por supuesto, siempre tienes pero eso no tiene por qué ser una persona con discapacidad o con baja visión, eso ocurre a cualquiera dentro de un entorno de equipo, ¿no? Porque cuando te hacen una entrevista te van a preguntar si eres una persona, dependiendo del puesto de trabajo, si eres una persona autónoma o si eres una persona que vas a estar colaborando, que socialmente puedes estar con compañeros. Luego, esto no es sine qua non de una discapacidad.
pero Tal sí es cual. bueno, si es bueno, es bueno preguntar, ¿no? Entonces, mentiría si no he tenido que decirle a algún compañero, oye, ¿cómo se hace esto en esta herramienta Tal específica? cual. Pero no para pedir ayuda para que me adaptaran al puesto de trabajo, eso ya lo he hecho yo. Pero eso como cualquier profesional en cualquier tipo de trabajo, vaya, ¿no? Es más, Eli. No, ni hablar. Es una mirada totalmente acabada. Sí, sí. Gustavo. ¿Se me escucha ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahí Mm. sí, Gus. Perfecto. Un poco también como cuentan los chicos, los compañeros también. Esto de siempre pedir ayuda a los compañeros cuando, bueno, yo soy un poco la cara visible del lugar del cual trabajo, porque soy quien recibo a la gente, soy quien está constantemente charlando, soy quien da la entrevista de admisión y todo esto, ¿no? Y también soy quien se encarga de pasar nota y eso. Cuando no puedo resolver algo, cuando no tengo la herramienta, a veces me río porque yo tengo un corporativo que es un ladrillito, es el celular viejo de antes. Imposible que lo pueda ver. Es un reclamo que ya tengo de años y nunca he conseguido que me dieran un celular en el cual tenga el talvo, ¿no? Para poder tener Claro. mayor autonomía. Hago mis propias adaptaciones en mi cuaderno de comunicación, subrayo los renglones para que se pueda ver con trazo oscuro, uso fibrones de trazo grueso, pero bueno, uno se va arreglando de esa forma y cuando no puedo por mí mismo, siempre busco la ayuda de un compañero o compañera, ¿no? Tal cual. Y Cami. de hecho, perdón, de hecho, Sí. Gustavo, ahí desde el centro de rehabilitación y con muchos profesionales que son personas con discapacidad visual que trabajan allí, son quienes siempre han estado cerca nuestro para ayudarnos y colaborar también, Claro, porque claro. ahí está David, un compañero que sabe de informática, y él nos va pasando, mira este programa, mira otro, mira aquel. Después Totalmente. el mismo que vos, Gustavo, que bueno, sabes de braille, que sabes de cuestión administrativa, y bueno, siempre Claro. estamos ahí dando una mano unos con otros. Ni Siempre, hablar, siempre, ni totalmente. hablar. Sí, 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 la verdad que sí. Cami, tu experiencia. Bueno, la verdad es que es un poco diferente. Pues no sé, en el área de la publicidad es bastante competitiva, es bastante dura el área de Sí, publicidad, que es donde empecé. No recibí ningún apoyo de ningún compañero, o sea, si me equivoqué y es tu culpa, ¿verdad? O si yo necesitaba algo, pues ahí debe, no sé. Cada quien se enfocaba en lo suyo y ya, pero posteriormente, pues sí he ido conociendo ya en trabajos posteriores, ya más formales, ya no en publicidad, que yo pasé rogándole al Señor, ya sácame de la publicidad porque no quiero, no me gusta, es una área como decíamos al principio, en mercadeo, publicidad y todo eso, pero siempre ya después en mis posteriores trabajos, siempre tenía yo que ver con el diseño de las cosas, diseño de campañas publicitarias, diseño de arte, diseño de la- sitios web, diseño de aplicaciones móviles, diseño de cosas así, que siempre he pedido ayuda, porque, y he aclarado. Por ejemplo, si tú me pones un arte con el fondo blanco y la letra amarilla, yo jamás lo voy a leer y ni sé qué dice. Entonces, también he ido como sensibilizando poco a poco a los diseñadores en ese aspecto, en el contraste de color, en la tipografía que se debe de ocupar, y todas estas cosas de lineamientos de accesibilidad en diseño y en comunicaciones. Y es como el legado y es como que lo que voy dejando en cada trabajo que voy. Yo, Pero si sí, me permites, porque sí, ese me parece un punto muy bueno, que yo lo tomo como la debilidad se convierte en fortaleza. Yo lo utilizo muchísimo porque, ¿qué es lo que quiero decir? Si tú llegas y empiezas a decir a los diseñadores que un aumento de contraste o una buena tipografía hará que se vea mejor. Si eso se ve mejor, yo creo que en marketing tendrá mejor resultado, ¿verdad? exactamente. tal Luego, cual, tu capacidad, o por no decir discapacidad, tu capacidad de tal ver Una cual. ventaja. hace que esos desarrollos sean mejores
con respecto a la publicidad, ¿de acuerdo? Yo también lo comento incluso a desarrolladores de página web e incluso de publicidad en marketing. Si no hay nada en baja visión, y justamente la vista es lo que más se utiliza en estos temas. Así que yo creo que por ahí mi enhorabuena, esa debilidad es tu fortaleza. Totalmente. Y poco a poco pues fui notando eso y bueno, punto aparte, por eso también como desarrollado cursos para personas diseñadoras, para comunicadores, justamente para enseñarles esto, desde universitarios hasta profesionales, para que sus productos, sus desarrollos de páginas web, plataformas digitales, pues sean realmente accesibles para personas con baja visión. De ahí fue como que me surgió porque aquí en El Salvador, o por lo menos lo que yo sé, no hay mucho, más que nada sobre baja visión. Y bueno, con los compañeros posteriormente en estos otros trabajos, algo así como le pasaba también a Luis, yo me mandaban a cubrir eventos y yo con la cámara de 1000 fotos que tomaba, quizá 1, 2 quedaban bien. Por la agudeza visual siempre veo que quede borroso, bueno, no sé. Totalmente. Entonces hacíamos como este trabajo colaborativo con otra persona que tomara las fotos, o yo le preguntaba a esta compañera, ¿verdad? Mira, ¿qué dice aquí? Porque realmente a veces nos mandan cosas de fuera que no podemos nosotros como manipular, o que no podemos decirles, miren, cámbienlo para que sea más accesible, ¿no? Entonces, prácticamente ella eran mis ojos en ese sentido. Y así posteriormente sí he encontrado jefes muy lindos que han sido también muy colaborativos conmigo, diciéndome, mira, si no alcanzas hasta que, ese también siento yo que ha sido como un problema mío, en el que yo no puedo decir que no. O sea, si me dicen, mira, todo esto es la lista de actividades las que vas a hacer, y yo digo, sí, yo puedo, yo lo controlo y yo lo voy a lograr hacer. Mentira, o sea, hay muchas cosas que nosotros nos tomamos mucho más tiempo en realizarlas. Una persona con normovisión puede ser que se tarde media hora, pero yo me tardo 3 y ya no alcanzamos a hacer toda la lista de cosas. Entonces es como el balanceo, ¿no? El tener esta buena jefatura que tenga la apertura, decir, mira, decime en este día qué es lo que puedes hacer para yo complementarlo o ver quién más lo puede lograr hacer. Entonces es una bendición tener a personas así, sobre todo jefes que logren tener esa sensibilidad y tener esa capacidad de liderarte, ¿verdad? Teniendo también esa apertura de decirte, si no alcanzas a hacerlo, o si no puedes hacerlo, si crees que no puedes tomar la foto, pues decime y vemos cómo resolvemos. Entonces es algo que alguienta mucho y te hace sentir mucho más cómodo y contento en el trabajo. Perdóname, ¿puedo? Es que estáis hablando de fotografía y yo me dedico también un poquito a la fotografía. Desde luego que cuando voy con mala vista me ocurre eso, ¿no? Que el enfocar y todo. Pero las herramientas que tenemos en nuestras manos, las cámaras reflex o cualquier tipo de cámara, tienen unas funciones buenísimas para enfocar ellas solas. Yo recuerdo que la reflex está la parte manual y la parte automática, y hay una que le llaman la P, que es la panorámica, que te lo hace todo automático, y los profesionales le llaman la P de pánico. Entonces, utilizar eso, ¿no lo habéis pensado en hacerlo en modo automático? Porque eso, a mí me ocurre eso, lo pongo en modo automático y sí, saca las fotografías. Cuando me dan las herramientas, sí, pero digamos, a veces me tocaba hacer eventos debajo del sol, al aire libre. Ahí yo estoy totalmente deslumbrada y ahí sí yo no puedo. Claro, exactamente. Pero, lo mismo. Sí. pero dentro de, digamos, un hotel, cubrir con fotos, pongo la cámara en automático y ahí yo sé que sí puedo. Eso sí, pero eso sí. afuera, en exteriores, aún con mis filtros, con mi gorra, con todo para taparme del sol, yo siempre termino deslumbrada, con migraña y todo, y las fotos fatales, o sea,
Entendido. No salen quizá borrosas, pero salen fuera de cuadro, porque yo no veo qué es lo que estoy tomando. Claro, Por claro, sí, sí. deslumbramiento, sí. Yo siempre bromeo, yo cuando me mandan a sacar una foto digo, bueno, yo a sacarla saco, después cómo sale no me hago responsable. Claro, sí, 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 Tal cual. Pero me pasa lo mismo, adentro, ahí en la biblioteca, por ejemplo, van niños de visita y me dicen, Luis, saca una foto. Y yo voy y saco fotos panorámicas, donde se vean toda la sala completa con los niños, y ya está, no voy a poner a sacar detalles, porque eso no lo puedo hacer. Y ya lo Sí, saben, y ya no me lo piden, y cuando necesitan detalles, va otra persona o un fotógrafo. Es así. ya, no. Eh, Bueno, claro, es lo mismo que... Perdón, Sí, Isma. creo que ahí Cami decía un punto también que es neurálgico, si se quiere, ¿no? Porque ella dice, si me proveen del equipo idóneo, yo voy a poder hacer eso. El tema es que a veces el acceso a la tecnología es limitado Sí, y tiene que ver con eso, ¿no? Con el acceso a la tecnología también, los diferentes equipos a los cuales podemos acceder cuando tenemos una discapacidad. En el caso mío, en la gestión anterior, que el anterior director, yo le había pedido, por ejemplo, un WhatsApp para las personas sordas, porque la comunicación que nosotros teníamos era a través de las líneas telefónicas, pero una persona sorda no puede hablar a través de las líneas telefónicas, porque es sorda precisamente. no, no. Entonces, le había pedido ese WhatsApp y nunca, jamás, me dio bolilla, digamos. Y cuando llegó este nuevo director, lo primero que le planteo es un WhatsApp y el primer día se lo planteé y me dijo, buenísimo. Tardó 3 meses en conseguir el equipamiento y el permiso municipal, porque acá todo se hace con permiso, para poder trabajar con un WhatsApp que sea de la Dirección de Discapacidad. Entonces, hoy las personas sordas están comunicadas con nosotros. Nos Claro, falta todavía el intérprete de lengua de señas, pero al menos ellos pueden escribir y nosotros recibimos las preguntas y les damos la respuesta por escrito y no tienen ningún problema. Pero claro. a veces el acceso a la tecnología es lo que nos limita nuestros trabajos. Tal cual, tal cual. Yo creo que por eso las herramientas, ¿no?, que podamos tener son fundamentales y también que sean reconocidas como esto que hablábamos, ¿no? Como parte del proceso de desempeño laboral de cada trabajador, ¿no? Como un asistencialismo y una necesidad que haya que cubrir, ¿no? Desde un aspecto, ¿no? De superioridad, como a veces decimos, sino que son herramientas necesarias para nosotros como para cualquier otra persona. Y es esto, ¿no? Instalar el concepto de trabajo colaborativo en red, bueno, también aplicarlo a la situación, ¿no?, de las personas con discapacidad. También es un trabajo colaborativo. Yo creo que hay todavía bastante para trabajar. Nosotros, y por eso me parece interesante remarcarlo, ¿no? Somos personas que tuvimos la posibilidad de acceder a un empleo con mayor o menores dificultades, accedimos, pero la realidad es que hay un montón de personas que no, y que se encuentran con este tipo de barreras y que hoy por hoy todavía siguen esperando, ¿no?, y golpeando puertas y demás. Y es por todas estas barreras que no pueden acceder. Por barreras tecnológicas, por barreras de capacitación, de formación, por barreras actitudinales muy fuertes y muy asentadas acá, por ejemplo, en Argentina. Bueno, Cami, vos también lo decías en cierta forma en El Salvador. Y me quedo con una última pregunta, como para ya ir cerrando. Hablábamos del concepto de integración y de inclusión. ¿Cómo ven la evolución, ¿no?, en sus años de trabajo en la inclusión laboral? ¿Cómo ven la inclusión en los entornos? ¿Mejoró la inclusión? ¿En qué aspectos? Y a partir de eso, ¿cómo podemos decir que estamos hoy por hoy? ¿Integrados o incluidos? ¿Quién quiere? Mira, yo te voy a citar los números que yo conozco, los números reales, ¿no? Porque esto también se mide todo en porcentajes y los números están y están por algo. Desde el año 63, si mal no recuerdo, está la ley 22431 que dice que el 4% de personas, del personal que tiene el Estado deben ser personas con discapacidad. Sí, En la actualidad, año 2021, recuerden, año 63 salió la ley, año 2021, en la actualidad todavía no llegamos al 1%
de la cantidad de personas con discapacidad que hay trabajando en el Estado, cuando debería ser el 4%. En más de 50 años hemos logrado solamente incluir un 1%. Eso habla de una realidad que es realmente terrible en cuanto a la incorporación de personas con discapacidad al sistema estatal. Sí, un dato importante, Isma, en base a lo que mencionás, el último dato del mes de noviembre señala que es un 1.6% de inclusión laboral a nivel nacional. ¿Por qué? Uno de los organismos que más logró la inclusión laboral, pero bueno, es medio lógico, es la Agencia Nacional de Discapacidad. En nuestro país tiene un 5,6% de inclusión laboral. El 5,6% de personas con discapacidad, de personal, perdón, que trabaja en el organismo, tiene discapacidad. Pero es algo, ¿sí? Realmente que lo cumple un organismo que si no lo cumpliría, bueno, estamos ya en problemas, ¿no? Sí. Estamos en graves problemas. Este organismo Sí, hoy por hoy llega al 5,6% en el mes de noviembre. A ver, claro, o sea, eso hay pensemos, que, perdón, sí, hay que aclarar ahí que una cosa es el nivel nacional, otra cosa es el nivel tal provincial y otra cual. cosa el nivel municipal. Exactamente, porque de hecho varían aquí en Argentina los cupos. Hay provincias que tienen un 5%, otras que tienen un 4%, que se ajustan a la ley nacional, varían los cupos según la provincia también. Así que sí, tal cual, exactamente. ¿Cómo ves, Isma? Entonces, ¿integrados o incluidos? ¿Falta inclusión? La En todos integración, la los verdad, la sentidos. describiste muy bien al inicio de la charla. No estoy de acuerdo con la integración, estaría más de acuerdo con la inclusión, pero como te planteaba cuando hablábamos en privado, ¿no? El tema de la convivencia. En realidad, el objetivo final debería ser la convivencia, siempre debería ser la convivencia, donde las personas con discapacidad tengamos el derecho, como cualquier otra persona, a tener un trabajo. Eso es convivencia, porque nosotros planteamos, ¿no? ¿Quién sos vos para incluirme? Si vamos al caso. Por eso digo que debería ser algo natural, ¿no? Y Tal para llegar a lo natural tenemos que hablar de convivencia. Si no, en la cual. inclusión siempre dependés de una persona que te incluya. Si esa persona no te incluye, la inclusión no existe. Tal Y cual. es un tema ese para trabajar, ¿no? Y para mejorar y para seguir debatiendo y charlando. Yo quiero Muy agregar, interesante. perdón, quiero agregar otra palabra a la palabra convivencia, que va de la mano de alguna forma. Porque la palabra inclusión implicaría que las personas con discapacidad estamos afuera de la sociedad y estamos adentro. Exacto. Somos parte Sí. de la sociedad, la diversidad es parte fundamental de la condición humana, la diversidad es la normalidad en la condición humana, de la raza humana, Exactamente. y hablar de inclusión es hablar de que estamos afuera y estamos adentro. Entonces podemos hablar de convivencia y también podemos hablar de reconocimiento, autorreconocimiento de uno mismo y reconocimiento de la sociedad, de los pares, de la familia. Eh, y son dos cosas que van de la mano. Si hay reconocimiento de la persona como tal, hay convivencia, hay buena convivencia, y hay derechos, y hay lo que sea, ¿no? Entonces, hablar de inclusión está bueno, y a veces parece que fuera una palabra que queda bien en algunos discursos y que queda bonito, pero creo que hay que empezar a hablar de cómo reconocimiento. Es muy interesante. Estamos interpelando el modelo social de la discapacidad. Se dieron cuenta que hablamos de diversidad y el modelo propone la inclusión, ¿no? De esta diversidad. Estamos yendo un pasito más allá. Me interesa muchísimo eso. Está bueno. Cami, Pues en realidad acá en El Salvador siento yo que todavía estamos en la integración. Todavía se busca, bueno, se habla mucho de la inclusión social, pero en realidad esta palabra inclusión social abarca varios sectores, ¿no? Sabemos que abarca mujeres, que abarca el grupo LGTBI, que abarca los pueblos indígenas, que abarca a las personas jóvenes, expandilleros y también que abarca a las personas con discapacidad.
Y en todo que se escuche, ciudad inclusiva, canasta inclusiva, programa inclusivo, hablan solamente de uno o dos de estos sectores. Sin embargo, pues el área de discapacidad nunca se toca. Lamentablemente es la que menos apoyo se tiene en este sentido, tanto en el sistema público, privado, organismos, etcétera. Es la parte del sector de inclusión que se tiene como palabra, así como decían, no me acuerdo quién decía, que se escucha bien bonito, pero en realidad lo que se está logrando apenas es una integración. Dentro de la burbuja de la sociedad están integrando una burbuja totalmente ajena, que es la burbuja de la discapacidad, tanto laboralmente, que ahí está la persona con discapacidad en su cubículo, en educación, que ahí están los dos niños sordos con su intérprete que no interactúan con los demás porque nadie más sabe lengua de señas. Ahí está la caja en el banco donde atienden a personas con embarazo, mujeres embarazadas, personas en tercera edad y personas con discapacidad, cuando todas las cajas tendrían que saber cómo tratar a una persona con discapacidad, no tener esa como burbujita dentro de la burbuja grande que es la sociedad. Pero lamentablemente pues en nuestro país, en El Salvador, todavía está el proceso de integración, menos mal, porque si no estaríamos todavía en la época cavernícola. En algunos lados sí hay luces de inclusión, pero también hay no todas, para todas las discapacidades, no sé si me explico. Hay inclusión muchísima para personas con discapacidad auditiva hoy en día, que está totalmente de moda aprender lengua de señas, o la inclusión también para las personas con discapacidad física, que es la que más se ve, que es la que más se respeta en el sentido incluso hasta de parqueo, pero para personas con discapacidad, sobre todo baja visión, porque ceguera todavía, como decías tú, Melik, se nota, baja visión a veces no se nota tanto. Entonces el área de discapacidad visual, que haya de verdad una inclusión en este país, en El Salvador, todavía falta. Todavía falta. Mati. Soy yo. Presente, Mati. Vamos a ver, yo creo que actualmente existe inclusión, actualmente existe integración, actualmente existe exclusión. Yo creo que actualmente existe de todo, con más o menos peso. Yo, si me permitís el símil culinario, que a mí me gustó que hace tiempo, cuando me explicaron qué era la inclusión y la integración. El símil culinario viene a decir que, por ejemplo, cuando integramos unos productos, es que vamos a integrar, vamos a mezclar los productos que hay, los que tenemos, son los que vamos a mezclar para hacer la comida. Si vamos a incluir, es que vamos a meter, en esa mezcla vamos a meter un producto nuevo para que sea homogéneo todo. No homogéneo, sino para hacer la comida. Sí. Me gustaba ese símil porque viene a decir eso precisamente, ¿no? La integración están ahí y están integrados los que están ahí. La inclusión es meter más. Pero yo creo, tampoco voy a meterme con el tema de la convivencia. Creo que es todo lo mismo, ¿no? Sí sé que mientras el sector de la discapacidad, cualquier sector de la discapacidad, sea sensorial, físico, intelectual, hablamos de inclusión, integración, diversidad, discapacidad, etc., palabras que son fashion últimamente, porque lo que más oigo es eso, y luego a la hora de la verdad, al actuar, pues no somos, pero incluso nosotros mismos, nosotros mismos seguimos utilizando unos términos que ni siquiera son lo más adecuados para ello. Entonces, yo creo que mientras la sociedad nos siguen llamando minusválidos, nosotros estamos peleando por qué términos tenemos que estar utilizando. Somos nosotros los que tenemos que estar mostrándoles que no soy un minusválido ni soy un discapacitado.
Sí, Soy por una supuesto. persona y sirvo, puedo trabajar, puedo hacer una vida diaria, puedo convivir con mis vecinos, mis convecinos y puedo tratar igual, no hay más. Entonces, no se trata de luchar qué términos utilizar o qué, sino convivir día a día. Exactamente, es esta propuesta de la que planteaba Isma, ¿no? Gus, ¿qué opinas? Se me escucha ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, sí. la puerta se ha abierto, ¿no? Y bueno, nos estamos empezando a visibilizar. Creo que tenemos todavía un largo camino por recorrer eh, para tener un universo más accesible en el cual tengamos la misma equidad que todas las personas, que podamos convivir personas con y sin discapacidad, ¿no? Pero creo que estamos trabajando para un reconocimiento, totalmente. Tal Y cual. esto creo que también creo que tenemos una responsabilidad muy grande quienes tenemos la posibilidad de estar trabajando para para que la gente conozca un poco más acerca de la accesibilidad en los diferentes ámbitos de cada uno de los trabajos de nosotros, para quienes vienen tengan estos espacios más accesibles, ¿no? No, no, la verdad que sí. Y yo me quedo con todo lo que han dicho porque creo que de alguna manera que es cierto, Mati, lo que vos bien mencionás, demostrar con nuestra actitud, con nuestra capacidad, no discapacidad, sino con nuestra capacidad, lo que podemos hacer, lo que somos, ¿sí? Pero justamente creo que sí son importantes las palabras, porque venimos, ¿no?, del lado de la comunicación, en nuestro caso como comunicadores con discapacidad visual. Las palabras configuran realidades, ¿no? Configuran mitos, configuran representaciones, configuran prejuicios o configuran conocimiento, ¿no? Entonces, creo que acá quedarnos con la reflexión y el debate, ¿no? Pensando, y también a quienes nos hayan seguido, nos escuchen después, bueno, cómo estas palabras van evolucionando, van cambiando, pero son la representación de una realidad, ¿no?, histórica, que fue variando y que de alguna manera en la actualidad seguimos teniendo el reto de mostrar lo que somos parte de la diversidad, que no deberíamos, como bien decían, estar incluidos, porque no hay una otredad, no debería haber un otro que decide o no incluirnos, ¿sí? Pero bueno, estamos interpelando un modelo, es el modelo social de la discapacidad, que habla de diversidad y que habla de inclusión, que habla de barreras en el entorno. Nosotros estamos hablando acá de aspirar a un paradigma donde las capacidades sean todas las mismas o vistas de la misma manera, ¿sí? Donde podamos convivir en igualdad y donde de alguna manera la asistencia, la adaptación o los ajustes razonables que plantea nuestra convención no sean vistos como asistencialismo, sino que sean vistos como parte del trabajo colaborativo en red que hacemos todos, ¿sí?, como sujetos y sujetas de derecho. Simplemente eso, ¿no? Estamos viendo y nos quedamos, creo yo, con palabras muy interesantes que deberían representar y configurar esta realidad que estamos planteando, ¿no? Por eso creo que este encuentro fue realmente interesante. Y bueno, nada, compañeros, no más decirle que muchas gracias y que fue un placer. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos y vaya, a por más. A por mucho más. Sí, sí, vamos Gracias, proyectos José. con números, con estadísticas, con otras cuestiones ahí que podamos ir profundizando. La verdad que Muchísimas gracias. da para hablar mucho el tema. Ojalá que podamos hacer más jornadas. Así Como es, compa. como última reflexión quisiera acotar algo, ¿no? Sí, Y llamar a las clases dirigentes, que son quienes toman las decisiones, que comiencen a entender en el tema de discapacidad para que finalmente podamos ser naturalmente incluidos y no por el designio de una persona. Pero para eso tenemos que sí, madurar, tenemos que trabajar muchísimo nosotros, tenemos que seguir difundiendo todas estas cuestiones que hoy hemos estado charlando y defendiendo eso que se llama convención, que vino a traer de alguna manera un equilibrio en todo el mundo y que todavía no estamos lejos de alcanzarlo, ese equilibrio, pero que
en base a este trabajo de difusión que estamos llevando adelante todos desde cada uno desde nuestros lugares, creo que en base a esa difusión vamos a lograr el objetivo que es ¿no? Terminar finalmente con una convivencia, o como dice el compañero, con el reconocimiento, ¿no? de las capacidades de las personas con discapacidad. Exactamente, compañeros. Sí, bueno, por eso también invitamos, ya despidiéndonos, a todos aquellos que quieran sumarse, que sean comunicadores, comunicadoras, estudiantes con discapacidad visual y que quieran integrarse y sumarse a nuestra red. Integrarse, miren cómo tenemos arraigado el vocabulario. Sumarse a nuestra red. Claro, estamos hablando de sumarse a nuestra red. Bueno, pueden escribirnos, sí, Red de Comunicadores, es el correo electrónico de bcorta al final, reddecomunicadores@gmail.com, o por las redes sociales, encontrarnos también como Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, para, bueno, sumarse y seguir generando ideas, ¿no? Aportes, como lo venimos haciendo, y bueno, para visibilizar a nuestro colectivo, que es uno más de esta diversidad que hoy estuvimos visibilizando. Gracias, compas. Será hasta la próxima, entonces. Un placer. Gracias, Meli. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Adiós. Cuídense Muy mucho. bien.